Hola, buenas noches. Me llamo María Inés, tengo 77 años y voy a dar mi opinión acerca de algunas preguntas que me quiere mi nieta que le conteste. Mi nieta se llama Martina Cox, entonces voy a darle algunos resultados, o sea, respuestas de que ella quiere que yo le cuente. Bueno, me pregunta que el rol de la mujer en la sociedad. ¿Cuál era el rol de la mujer en la sociedad en esos tiempos? Era ser lo principal, ser dueña de casa, criar a sus hijos, y el hombre, por supuesto, era el que mantenía el hogar, era el proveedor de todo, él solamente, y la mujer en su casa. Y, había muy pocas mujeres que trabajaban en esa época, algunas por ser viudas, otras por necesidad, pero era muy poco. La cultura en ese tiempo era la lectura principalmente, la gente leía mucho, y los medios de comunicación principalmente eran los diarios, las cartas, los telegramas, y nos informábamos por cualquiera, o sea, por las noticias las sabíamos por intermedio de la radio. Los trabajadores y los trabajadores en ese tiempo eran muy mal pagados, eran sobreexplotados muchas veces, había que trabajar muy duro para tener una vida regular, un poquito más tranquila. Existía la alta sociedad y la baja sociedad, o sea, la clase media en ese tiempo no existía casi. ¿Cuáles eran los marginados? Eran los marginados siempre en la sociedad, eran los pobres, porque no tenían derecho a nada. Eso eran los marginados. La clase media y la clase universitaria, o sea, allá, en ese tiempo a la universidad eran las personas que tenían altos ingresos, o sea, de la alta sociedad, los que tenían altos ingresos, eso entraban a la universidad. Eran contados de la clase media, eran muy pocos, casi ninguno podía llegar en esos años a la universidad. Casi siempre los que iban, los que tenían altos ingresos, o sea, la clase alta. Eso principalmente era. Y después la infancia y los niños y sus juegos. Bueno, la infancia en esos años era muy tranquila, los niños eran muy sanos en todo sentido, salían a jugar con sus amigos a la calle, a las bolitas, al luche, al corre el anillo, al pillarse, al trompo, en fin, todos esos juegos eran todos juegos sanos, y los niños se entretenían de esa forma. Y se respetaban mucho en ese tiempo también los horarios de comida y los horarios de dormir. Los niños tenían que acostarse temprano para el otro día, la mayoría que iba a sus colegios, y también, bueno, hay niños que también trabajaban. Pero eso, había mucho respeto en ese tiempo de los horarios y mucho respeto hacia los papás. Los papás daban una orden, y los niños obedecían total. Los cambios que ha sufrido la ciudad han sido muchos, o sea, de antes a como es después. Lo principal para mí han sido la construcción de los edificios, los edificios de gran altura, las nuevas avenidas, los parques, las nuevas carreteras, también el transporte, que es una cosa también nueva, el transporte, los autos, que ahora cualquiera empezó a tener autos, que antes era un lujo, la iluminación también, y también la televisión, que eso también llegó y ha sido un logro. Esas son las cosas que yo puedo decir en estos momentos de los cambios que ha habido de los tiempos míos a los tiempos del siglo XX. ¿Mm? Eso sería. Chaito.